Como les contaba antes, el clima de Castilla-La Mancha es el más adecuado para el cultivo del pistacho, algo que está en alza y al que algunos de nuestros agricultores pues se han querido subir. Hoy vamos a conocer a los pioneros, a la empresa Iber Pistacho, está ubicada en Manzanares, en Ciudad Real. Con ellos lo que queremos hacer es conocer este cultivo, los beneficios del fruto. También vamos a hablar de esa aventura quijotesca de haberse lanzado a cultivar un producto que puede ser el futuro de nuestra tierra. Hace 16 años ellos comenzaron con esta aventura. No sé lo que les decían en aquellos años, pero lo cierto es que ahora se han convertido en un referente dentro del cultivo del pistacho y por eso queremos que sean los protagonistas de la mirilla. En un ratito conocemos quiénes son. Pues hoy vamos a hablar de Iberopistacho, Mayra. Ay, ¿quiénes son? Anda, es una empresa castellano-manchega con sede en Manzanares, en Ciudad Real, dedicada a la comercialización, al cultivo y a la planta del pistacho. Y tienen 2 años y medio, 3 años ya de andadura. Muy bien, ¿y quiénes lo llevan o quién está con nosotros para contarnos Mayra, todo esto? Hoy va a estar con nosotros Juan Gallego. Él es el gerente y el director técnico de esta empresa. Y es que el pistacho es el cultivo del futuro, porque invertir en este sector se ha convertido, Mayra, en el negocio de moda en España y en concreto en Castilla-La Mancha. De hecho, la cifra de hectáreas de pistacho aumenta cada año. El año pasado, que son las últimas cifras que manejamos, se alcanzaron en Castilla-La Mancha las 10.000 hectáreas y eso representa, Mayra, el 80% de la plantación de pistacho en España. Fantástico. Daba yo aportaba un dato cuando arrancaba el programa y decía en Europa se consumen 150.000 toneladas de pistacho al año. Importantísimo que los castellano-manchegos estemos ahí, pero bueno, como tenemos a Juan Gallego, ¿me has dicho? Sí, pues Juan Gallego, gerente de Iber Pistacho, buenas tardes. Buenas tardes a ambos, ¿qué tal? Pues encantados de que estés con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa y por querer darnos a conocer todo el trabajo que desarrolláis en Iber Pistacho. Juan, ¿cómo surge? Gracias a vosotros. Es Iberopistacho, porque hay gente que nos confunde con Iber, porque hay muchas empresas que empiezan por Iber, pero es Iberopistacho. Me he comido yo, me quería comer unos pistachos y me he comido la hora de la merienda. Me he comido la hora, discúlpame. Es la hora de la merienda. Eso es que la O sabe a pistacho. ¿Verdad? Bueno, ¿Cómo surge la empresa? Pues yo conozco la empresa, conozco el cultivo desde hace ya pues unos 16, 17 años. La empresa se forma hace unos 2 años y 3 meses, pero fruto de todo el movimiento que se está dando no solo en la región, sino en España, aunque hay que decir que el pistacho recomienza en España después de 500 años por Lérida y no por Castilla-La Mancha. El pistacho estuvo aquí con nosotros antes de la Reconquista, desapareció con la Reconquista y volvió a aparecer en los años 70 por líneas comerciales que había entre agricultores hilerdenses y californianos. Empezó a venir la planta, pero primero empezó por Lérida, luego vino a Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha se empezó a propagar de manera más fuerte por las condiciones que tiene nuestra región para el cultivo del pistacho. ¿Nuestra región entonces es adecuada? ¿Qué condiciones son? ¿Qué se necesita para este cultivo? Pues las condiciones que se necesitan, estamos hablando de unas horas frío suficientes, unas horas calor suficientes, una humedad relativa, una pluviometría no excesiva en las semanas de polinización, también en las semanas de recolección. Tenemos que decir que el pistacho se poliniza macho y hembra, con lo cual necesita que el polen flote en el ambiente para que el polen que sale del macho pueda llegar a la hembra, y si el ambiente está muy húmedo, el polen no flota, se va al suelo, con lo cual no es bueno que tengamos una humedad alta, y eso lo puede propiciar pues una llovizna continua, que en algunas zonas de España se da en el mes de abril, que es cuando se produce la polinización. Y luego, al ser un fruto abierto, pues es más vulnerable a cualquier cambio del clima. Claro. Se recoge de mitad de septiembre a mitad de octubre, dependiendo de la zona, y también pues se desea que en las semanas de recolección pues haya un ambiente seco para que el pistacho, pues el fruto, sufra lo menos posible, llegue a la planta de procesado y que podamos evitar que sea
atacado por hongos o por otro tipo de parásitos. Juan, hablamos del pistacho, del fruto, y seguro que nuestros oyentes, bueno, pues imaginan ese pistacho que nos llega en las mesas de cumpleaños, eso de aperitivo, dicho yo al principio en bares, ¿verdad, Mayra? Sí. Y el pistacho en sí, ese que comemos, está procesado, podemos decir, está tostado y nos sabe a sal, pero realmente, ¿cuál es el sabor del pistacho y cómo es el fruto antes de todo ese proceso, antes de llegar a la mesa, tal y como lo conocemos la mayoría de castellano-manchegos? La inmensa mayoría el fruto lo come tostado y salado. Cuando tú tuestas un pistacho, por ejemplo, de California o de Irán o de España o de cualquier zona del mundo, ¿vale? Y lo salas, automáticamente has matado ese sabor, has matado ese olor, con lo cual te sabe igual. La diferencia está en el calibre, ¿vale? Y punto. Entonces, lo que marca la diferencia es como los vinos, ¿no? Lo que marca la diferencia de un vino a otro o de un aceite a otro es dónde se está haciendo esa aceituna o esa uva. En este caso es lo mismo. El pistacho castellano-manchego es un pistacho especial, considerado el mejor por los grandes expertos. Entonces, pues lo que hay que hacer es desmarcarse un poquito de la tendencia y empezar a poner más en el mercado un pistacho que esté seco, pero que no esté tostado ni salado, para que el consumidor sepa a qué huele y a qué sabe. Se puede emplear en la cocina, digamos, diaria, ese pistacho seco, y en ello creo que estáis trabajando desde Iberopistacho, en Sí. conseguir lograr que ese pistacho seco llegue al consumidor, llegue a las casas y a los hogares. Claro, nosotros queremos trabajar tanto la venta al por mayor como la venta al por menor. Y uno de nuestros sueños es poder llegar a muchas cocinas, valga la expresión, con un pistacho de buen comer, que esté sin tostar ni salar, para que el amo o la ama de casa, cuando reciban el producto, pues tengan diferentes posibilidades con él, desde comerlo como aperitivo hasta ponerlo en ensaladas, molerlo y hacer pastas o helado. Eso se puede hacer con el pistacho si llega en buenas condiciones, vuelvo a repetir, seco, sin estar tostado ni estar salado. Juan, ¿cómo va el proceso de comercialización? Porque me parece muy interesante esto que has dicho, ¿no? Cuando vamos a los supermercados, a los mercados, a hacer la compra, ¿cómo podemos identificar nuestro pistacho, el de Castilla-La Mancha, y no comprar otro? La denominación de origen está puesta, por ley tiene que estar puesta. Cuando tú compras pistachos, vas a darle la vuelta a la bolsa y vas a ver si vienen de Irán o vienen de Estados Unidos o son españoles. La mayoría van a ser iraníes, depende también de los supermercados, o estadounidenses. Nuestros pistachos, al tener digamos, el sabor y al tener la calidad que tienen, pues prácticamente todos terminan saliendo fuera. Y gran parte van pues para Centro Europa y Norte de Europa. Entonces está claro que el volumen que nosotros estamos ahora mismo creando en Castilla-La Mancha es un volumen corto para lo que se necesita. Es decir, aún creciendo en volumen, siempre va a haber una parte del pistacho que va a salir fuera porque lo demandan, porque lo pagan muy bien. Y nosotros aquí, es cierto y verdad que con el tiempo vamos a comer más pistacho español, más pistacho castellano-manchego, que es donde está la mayoría, pero seguramente que siempre habrá presencia de otro pistacho de fuera, por cuestión de precios, porque el pistacho iraní, el pistacho americano, siempre se va a pagar más barato que se pueda pagar el pistacho nuestro. Y vuelvo a repetir, es por una cuestión de calidad. Juan, habría que animar a los agricultores a que apuesten por el pistacho. Decía Javi hace un ratito, el futuro de nuestra tierra pasa por el cultivo del pistacho, y si tenemos las condiciones idóneas en nuestra región, pues oye, ¿por qué no incrementar, ¿no?, esa producción? Está claro que ya no debemos hablar de futuro, debemos hablar de presente y futuro, de las dos cosas, ¿vale? El pistacho ya es una realidad. El pistacho aquí puede crecer porque tiene condiciones favorables para ello, y aquí tenemos que aunar esfuerzos todos, organizaciones sindicales, administración, comercializadores, productores, y hoy por hoy es el cultivo más rentable con diferencia a cualquier otro. La viña pues tiene el volumen que tiene, el olivo, aunque no es una zona olivarera por excelencia como es Andalucía, pero tenemos una gran extensión de olivo. Las plantas hortícolas, está claro que demandan mucha agua, tienen su mercado, pero también están, digamos, tocando ese límite, y el pistacho tiene un recorrido enorme, tanto en secano como en regadío, porque tenemos buenos secanos aquí en Castilla-La Mancha, que hay cultivos
que tendrían problemas, sobre todo por el nivel de pluviometrías que estamos teniendo en estos últimos años, que está bajando. Entonces el pistacho tiene unas cualidades para poder aguantar el rigor de la sequía, y aquí tenemos grandes extensiones de sequía. Y en regadío es también rentable, es decir, es muy rentable en regadío y es muy rentable en secano. Una de las cosas que miran los agricultores a la hora de decidirse por todo el tema de los cultivos, tú nos citabas antes hongos, parásitos. Yo no sé si el cultivo del pistacho requiere de tratamientos muy específicos. No es una planta más compleja que pueda ser, por ejemplo, que pueda ser el almendro, que pueda ser el olivo. Es una planta desconocida, ¿vale? Pero no, es una planta con un mantenimiento bajo, es decir, no necesita un mantenimiento alto, un coste de mantenimiento como pueda tener, por ejemplo, la viña. Es una planta que en el momento que tú la conoces, pues terminas familiarizándote con ella. Lo que echa para atrás es el desconocimiento, pero eso es muy humano. Claro. Oye, Juan, y yo te escucho, todos son bondades, las bondades del pistacho y de contar con una plantación de estas características. ¿Es posible cultivar pistacho en casa, en el jardín o en un pequeño huerto que tengamos en el pueblo? ¿O hay que tener una tierra muy concreta, muy especial para que la plantación salga adelante? El pistacho, la única tierra con la que tiene problemas es con la tierra arcillosa, donde hay un nivel muy alto de este elemento y hay un mal drenaje, entonces se producen los encharcamientos y ahí viene la fisha radicular. Es una planta que es sensible a ello. Pero la mayoría de los suelos de Castilla-La Mancha son aptos para el pistachero, la mayoría. Con respecto al tema de tenerlo en casa, nosotros tenemos una línea de venta de planta al por menor y vendemos mucha planta online para particulares. Que llevan, siempre tiene que haber un macho, al menos la proporción es un 10% de macho con respecto a hembra, y hay que tener un espacio mínimo, y pones, pues al menos tienes que poner un macho y una hembra, porque si pones una hembra o un macho por sí solo, pues lo único que te pueden dar es sombra, pero fruto no. Lo que sí que hay que tener es un poquito de paciencia, ¿no? Paciencia sí, con respecto a otros cultivos, siguiendo las indicaciones que nosotros damos, estamos hablando de que podemos entrar en producción a partir del 5º año. Sí que habrá fruto antes, pero es un fruto que se debe de quitar, porque la energía hay que centralizarla en la planta, en hacer planta, en formar la planta, en que se haga un sistema radicular potente, y a partir del 5º año pues empezará la primera producción, entre comillas, industrial, que irá creciendo paulatinamente hasta el año 10, y entonces estamos hablando de que la producción se asentaría pues a partir entre el año 12 y el año 15 es cuando, digamos, se asienta la producción. Va a haber pequeñas bajadas y subidas de producción, porque es una planta becera como cualquier planta leñosa, pero es una planta que, si la comparamos, por ejemplo, con el almendro, pues entraría 2-3 años en producción más tarde, o con la viña también. Pero también es una planta que vive más, es una planta más longeva. Claro. ¿Vale? Es un almendro, por ejemplo, nos está viviendo en explotación 20-25 años, el pistachero, yo los he visto en Irán, pues con 90, 95, 100 años. Madre mía. En producción. Es una planta longeva. Con lo cual hay que hacer siempre, digamos, un estudio de lo que es el costo, pero también de la vida útil de la planta, del cultivo. Claro, muy importante. Juan, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, pero no te puedo despedir sin rápidamente preguntarte, ¿es cierto que en la región contamos con el único centro de investigación del pistacho en Europa? Correcto, así es. Es el Centro de Investigación del Chaparrillo, es el único centro que existe, es un centro que ha ayudado mucho a todo el sector y sigue ayudando. Y está ahí para el servicio no solo de Castellano Manchego, sino para personas que vienen de otras partes de España. Pues ha sido un placer contar contigo, Juan. Muchísimas gracias por habernos hablado de todo el trabajo que desarrolláis de vuestra empresa, y todo el mundo a comer pistachos, que además están buenísimos. Así es. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Juan. Un placer. Otro para vosotros. Javi, muchísimas gracias por habernos acercado a este fruto seco que está buenísimo. De verdad, a mí me encanta, ¿eh? A mí también. Nos escuchamos la semana que viene.